o bueno, procesos unitarios, procesos de separación u operaciones unitarias, como ustedes tengan la materia, ¿no? Recuerden que este cálculo es un cálculo iterativo, ¿no? Vamos suponiendo un valor y tenemos que pues crear una tablita donde haya relaciones con, bueno, cálculos de presiones de vapor y constantes de equilibrio, ¿ok? Entonces, recordando un poco el diagrama de fases del sistema binario, recordemos, vamos a tener este tipo de diagrama es X y Y, ¿no? Recordemos, X es para la fracción mol del componente en fase líquida y Y va a ser la fracción mol, pero cuando hablamos de gases, ¿sale? Por ejemplo, dice, tenemos un sistema binario, A es el componente más volátil, es más ligero, y B es el componente menos volátil, el más pesado, ¿ok? Recordemos cómo graficábamos un sistema binario, un diagrama de fases. Decíamos temperatura y fracciones en X y fracciones en Y. Primeramente decíamos X, ¿sale? Va a ser para X, empieza como lo sabemos de 0 a 100%, pero para B va a ser al revés, ¿no? Va a ser, de B va a empezar en el 0 del 100 de aquí, del primer componente, y va a terminar acá. Entonces, de esa manera, pues se va a ver así como se ve aquí en la imagen, ¿no? Se van a ver las dos curvas. Bueno, X decíamos es para la curva de líquidos y Y va a ser para la curva de vapor, ¿no? Como se puede ver aquí. ¿Ok? Recordemos, en la parte de curva de líquido hacia abajo, o sea, en toda esta área, vamos a tener líquido. Solamente va a ser nuestra mezcla, pero en fase líquida, ¿vale? Caso contrario, la parte de arriba va a ser una curva de vapor. Todo lo que está arriba de la curva de vapor, vamos a tener fase gas o fase vapor. Y lo que tengamos en medio, como aquí lo indica, este que parece como un bolillito, ¿no? Dice L más B. Vamos a tener un equilibrio líquido-vapor, ¿vale? Esto es importante conocerlo. Y bueno, aquí de manera rápida nos dice a cierta temperatura, a cierta composición, perdón, vamos a tener en el punto que, en esa composición, vamos a subir en el punto que cruce con la curva de equilibrio, nos vamos, bueno, ya sea hacia este lado o hacia este lado, más bien tendríamos una temperatura de burbuja, ¿vale? Y cuando cruce, más hacia arriba, cuando cruce la curva de vapor, va a ser temperatura de rocío, ¿vale? ¿De dónde deriva pues estos términos? La de burbuja, porque bueno, si aquí es líquido, cuando vaya subiendo aquí de este punto para arriba, ya vamos a tener primeramente una mezcla líquido y vapor, ¿no? Como cuando calentamos en una ollita agua, tenemos un líquido, va a llegar a una temperatura, como una tipo temperatura de ebullición, ¿no? Donde va a empezar a eh, hacerse una fase gaseosa y bueno, supongamos que eso es lo que va a estar pasando aquí, ¿no? Y va a llegar el momento en el que pasa la curva de vapor. Aquí ya va a ser vapor completamente ese líquido que teníamos y ya de ahí va a seguir siendo vapor. Cambió su fase completamente de líquido a lo que es vapor, ¿no? Y bueno, la temperatura de rocío es como que lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Tenemos un vapor que va a venir bajando y va a llegar a este punto, ¿no? La temperatura de rocío es que se va a empezar a condensar. De este punto para abajo, ahora vamos a tener un vapor que va a estar produciéndose en líquido, ¿vale? Se va a estar condensando. Va a estar bajando su temperatura y va a cruzar la curva de equilibrio y después vamos a tener puro líquido, ¿sale? De ahí es donde viene, digamos, el nombre de burbuja, por si se lo preguntan, ¿no? Burbuja es un líquido que pasa a su estado, va a empezar, pues el punto donde comienza la fase de vapor y temperatura rocío, pues la temperatura que, pues si la bajamos, va a empezar a condensarse, ¿no? A hacerse líquido, ¿vale? Recordemos por ahí la ley de Dalton, nos dice que esta ecuación solo aplica para la fase gaseosa. Vamos a tener una fase gas, como dijimos, y una fase líquida, ¿no? Entonces, por eso necesitamos aquí dos leyes importantes. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión parcial del componente I es igual a la fracción mol multiplicado por su presión total.
¿sale? Eso es lo que tenemos de este lado. La presión parcial, recuerden, cuando es parcial se pone como una P minúscula y cuando es la total, la general, es una P mayúscula, ¿no? Y recuerden, fracción mol, aquí no es necesario que nos diga qué literal, porque habíamos dicho Y es gas y X es líquido, ¿no? Y eso es lo que hace aquí. Si tuviéramos nosotros esto, entonces pudiéramos despejar y esta es nuestra fracción, ¿no? Del vapor. Tendríamos que tener presión parcial y presión total del sistema. Un ejemplo muy sencillo es este, ¿no? La sumatoria de las presiones, bueno, es un globo, tiene aire, sabemos que el aire se compone prácticamente de oxígeno, nitrógeno y otros gases en muy pequeña cantidad, pero en general tenemos oxígeno y nitrógeno. Entonces, para calcular la presión parcial, pues decíamos, podíamos decir que la presión es una atmósfera y necesitaríamos, pues, cuánta fracción tiene, ¿no? Recordemos, es 79/21, si no mal recuerdo. Entonces, si hacemos esa multiplicación, encontraríamos la presión parcial de cada componente, ¿no? Presión parcial de oxígeno y presión parcial de nitrógeno. ¿Sale? Eso es como un ejemplo nada más. Ahora, para líquidos, nosotros ocupamos la ley de Raoult, también que es muy conocida por muchos. De hecho, por ahí ya habíamos hablado de algunas constantes que nos servían. Ahorita la siguiente diapositiva nos va a decir. Esta ecuación es usada para calcular la presión de vapor para una mezcla líquida. O sea, una interfase entre la fase líquida y la fase de vapor. Se ve muy claramente aquí en este ejemplo, ¿no? Tenemos una mezcla de benceno-tolueno y aquí tenemos una interfase, ¿no? Lo verde es el líquido y aquí es el vapor. ¿Sale? Entonces, la presión parcial de una solución ideal es dependiente de la presión parcial, la presión de vapor, perdón, de cada componente y la fracción mol de cada componente. Se dan cuenta que es muy parecida, ¿no? Pero aquí, en vez de utilizar la presión total como lo hace el vapor, aquí utiliza la presión de vapor, ¿no? Que nos queda de esta manera. ¿Vale? En lugar de la presión total, en líquido utilizamos, bueno, en la ley de Raoult, que es para líquidos, utilizamos la presión parcial del componente, perdón, la presión de vapor, me estoy confundiendo un poco con los términos, ¿no? Presión de vapor. ¿Vale? Aquí está muy esquemático, tenemos presión parcial, fracción mol del componente líquido, y aquí ya no es PT, ya no es presión total, es presión de vapor de ese componente. ¿Vale? Pasa lo mismo aquí, entonces debemos encontrar los dos. ¿Y cómo calculábamos la presión de vapor? La ecuación más conocida y la más ocupada en este caso es la ecuación de Antoine, ¿no? Que por ahí ya habíamos visto en el ejercicio anterior, si no mal recuerdo, una lista desplegable donde nos daba estas constantes, ¿no? Y podíamos calcular la presión de vapor a diferentes componentes, ¿no? Diferentes condiciones de temperatura también. Entonces, está en función de la temperatura. Existen muchas ecuaciones para este cálculo, pero la más usada es la ecuación de Antoine, ¿no? Como he dicho. ¿Hay alguna duda o comentario? ¿No? No, ninguna. Ok, entonces, utilizando estos dos conceptos, vamos a llevarlo a un sistema ideal, ¿vale? Entonces, nos dice que en el equilibrio, claramente la presión del gas tiene que ser igual a la presión de la interfase líquida, como la tenemos aquí, ¿no? Entonces, sustituimos esas dos ecuaciones, ¿no? Digamos, la presión parcial de un gas igual a la presión de la interfaz líquida de un componente. Eso es lo que hacemos aquí. Sustituimos y recuerden, esta era la ley de Dalton y esta era la ley de Raoult, ¿no? En este caso. Entonces lo que hacemos es despejamos lo que es, ¿qué? Vamos a despejar la fracción del gas de un componente. Entonces despejamos aquí y nos va a quedar esto, ¿no? Y lo que hacemos es la presión parcial, perdón, la presión de vapor entre la presión total, la llamamos K, como dice aquí, K, ¿sale? Es una constante de equilibrio, ¿sale? Entonces necesitamos estos dos cálculos. La forma más usada de relación de equilibrio para sistemas de líquido de vapor, ya sea ideal o no ideal, binario o multicomponente, ¿sale?
Entonces, más que nada, esto es para un sistema ideal, binaria o multicomponente. ¿Vale? Eso es lo que, de esta forma nosotros podemos hacer los cálculos pertinentes, ¿no? Porque si nosotros calculamos X o calculamos Y, tendríamos que hacer ahora este cálculo y simplemente despejamos, ¿no? Ya tengo mis fracciones en el equilibrio de líquido, con esto puedo calcular mis fracciones de vapor y listo, ¿sale? Ya puedo encontrar ahí un equilibrio. La teoría de destilación, bueno, decíamos que para cualquier sistema, una vez que se está en la región húmeda, o sea, donde hay líquido y donde hay vapor, donde hay las dos fases, decíamos que es lo que está aquí adentro, cada una tiene diferentes composiciones, ¿no? Para hacer aquí, digamos, el cálculo de manera gráfica de las composiciones, se determina con una línea de equilibrio, ¿no? Decíamos, estábamos en este punto, me dirijo hacia el lado izquierdo para toparme con la curva de líquido y bajo, y esa es mi fracción de líquido, ¿vale? Hasta que topa aquí claramente, ¿no? ¿Vale? O sea, aquí tenemos otra línea. Y de ese punto hacia donde toque con la curva de vapor, tengo mi fracción de vapor, mi fracción del gas, más que vamos a decirlo así para no confundirlo, ¿no? Mi fracción de Y, que es la fracción del gas, ¿sale? Bueno, estaba hacia arriba, pero recordemos que pues nuestros números o nuestros valores están aquí abajo, ¿no? Pero es esto, ¿sale? Y aquí ocupamos esta, la de Y igual a K por X, ¿sale? Eso es de manera un poquito gráfica. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo en nuestra hoja de Excel? Para el cálculo de temperatura de burbuja, de manera un poco más clara el concepto, dice que es la temperatura a la cual una burbuja de gas se evapora y está en equilibrio con el líquido que su composición no será afectada, ¿vale? O sea, tenemos un líquido, entonces la primer burbuja de gas que detectemos, esa va a ser nuestra temperatura de burbuja, ¿vale? Aquí entonces si nos dice cuando se está en este equilibrio, el líquido no va a cambiar su composición, ¿vale? Entonces vamos a tomar nosotros que nuestras fracciones de líquido, como dice aquí, son las fracciones de alimentación, ¿vale? Va a ser el caso contrario para la temperatura de rocío. No, bueno, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero aquí es para que más o menos lo consideremos. Nuestra fracción de líquido dice que no cambia, entonces va a ser nuestra fracción de alimentación. Caso contrario lo vamos a tener en la temperatura de burbuja. Vamos a tener que nuestra fracción de vapor no va a cambiar, entonces aquí va a ser YI igual a XFI, ¿vale? Y esta es la que habíamos visto, ¿no? La fórmula para la fracción de vapor es igual a la constante por la fracción de líquido en este caso, ¿no? Y decíamos que la constante es la presión de vapor entre la presión total, ¿sale? Y aquí de manera esquemática teníamos X, que es esta, entonces si tenemos que esta es nuestra X, vamos a topar aquí y vamos a topar aquí para que encontremos nuestras fracciones de Y, ¿sale? Y este punto va a ser nuestra temperatura de burbuja, ¿sale? De manera gráfica, ¿sale? Entonces, para hacer esto, necesitamos encontrar un equilibrio. Nuestras fracciones de X, decíamos, deben ser, la sumatoria debe ser igual a 1, ya saben, no siempre. Entonces, eso debemos encontrar en Y, que nuestra sumatoria también sea 1, ¿vale? Entonces, asumimos una temperatura de burbuja, nos dice, ¿vale? Asumimos una temperatura, calculamos Y con estas ecuaciones, hacemos la sumatoria y tenemos que encontrar que la sumatoria sea 1. Si es 1, está bien. Y si no, tenemos que suponer otra temperatura. Ese es el proceso iterativo, ¿no? Afortunadamente tenemos dos herramientas que ya habíamos visto para realizar cálculos iterativos, ¿de acuerdo? Y la temperatura de rocío va a ser lo contrario. Nos dice que es la temperatura a la cual una gota de líquido se condensa, es lo que les había comentado al principio, ¿no? Y está en equilibrio con el vapor que no cambiará su composición. Okay, entonces, pues sí es cierto, ¿no? Y, ahora esta va a ser nuestra XF.
Y aquí vamos a tener nuestra fórmula despejada, la que teníamos al principio, ¿no? Donde está la constante. Y es el mismo caso. Tengo que mi Y va a ser ahora mi alimentación. Entonces, claramente, pues mis Y van a ser igual la sumatoria va a ser igual a 1. Pero ahora tengo que asumir una temperatura de rocío y que mi sumatoria de X sea igual a 1. Si no, voy a estar suponiendo otro. ¿Vale? Esto lo vamos a ver ahorita en el ejercicio de una manera un poco más esquemática y vamos a ver otra herramienta por ahí. ¿Vale? ¿Alguna duda o comentario de esta parte de teoría? No, pero... ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a abrir ahora sí nuestro hoja que dice cálculo de temperaturas de burbuja y de rocío. ¿Sale? Bueno, entonces aquí tenemos nuestros datos, tenemos nuestra presión total, que es la que dice arriba, tenemos 3 componentes, benceno, tolueno y ortogileno, ¿no? Cada una tiene una composición inicial, ¿vale? XF. Y tenemos nuestras constantes, ¿vale? Decíamos la constante es de Antoine, que es la que habíamos visto en uno de los ejercicios pasados que les había comentado, ¿no? Entonces, estas constantes nos sirven porque necesitábamos, recuerden, la presión de vapor, que va a ser entre la presión total, ¿no? O sea, hay que hacer este cálculo para todos los componentes, ¿vale? Y a la hora de calcular Y, pues mi sumatoria debe de ser 1. Ya aquí está la sumatoria lista, ya nada más es para que calculemos estos valores aquí y lo mismo para la temperatura de rocío, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a suponer una temperatura de burbuja, o sea, en qué momento voy a empezar con estas condiciones de presión y estos componentes, en qué momento voy a empezar a tener eh, que vaya a estar cambiando de fase, ¿no? En este caso de líquido a vapor. Vamos a ponerle, bueno, en este caso ya no es lo mismo, no pudiéramos poner tal vez 100, vamos a poner unos 60 grados, le voy a poner 60, ¿vale? Recuerden, otra vez, cuando tengo un dato, en este caso en rojito y en negritas, quiere decir que es un dato supuesto, ¿vale? Bueno, entonces voy a empezar a calcular lo que es la presión de vapor. Ya teníamos por ahí la ecuación antes, ¿no? Que es de esta manera. Ok, entonces le pongo igual. Voy a fijar algunas celdas porque voy a hacer los cálculos para todos los 3 componentes, ¿no? Entonces, le doy igual, le doy exponente, abro mi paréntesis y me dice la constante A va a ser esta. Ya la tengo de manera diferente, ¿no? Me dice menos, abro paréntesis, constante B, esta, entre, abro paréntesis y me dice constante C. Yo me voy a ubicar, por ejemplo, en esta celda donde está C. Voy a bajar con mi tecla de desplazamiento porque no alcanzo a ver esa celda, ¿no? Más la temperatura, recuerden que es temperatura en Kelvin, ¿no? Y esta sí hay que fijarla porque cuando yo baje mi cálculo, necesito que esta no se mueva, ¿vale? Le doy aquí, le doy function F4 y ya solamente cierro mis paréntesis. 1, 2, 3. Y me da 391, ya nada más me toca bajar y ver que el cálculo esté bien hecho, ¿no? Agarro mis constantes aquí, pero me fijo esta temperatura. Perfecto. ¿Sale? Entonces, del lado, bueno, la siguiente columna, tengo constante K. Me dice que es la presión de vapor de cada componente entre su presión total. Entonces, para el benceno va a ser aquí igual. La presión de vapor es esta. Aquí voy a fijar, la presión total no va a cambiar en el sistema, ¿no? Entonces, voy a mis datos, tengo aquí la presión que está en milímetros de mercurio. Recuerdan que esta es la ecuación que vimos antes, ¿no? Decía temperatura Kelvin y presión me la va a dar en milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, voy a irme aquí y le voy a dar
en la presión que la tengo aquí, que es milímetros de mercurio, y la voy a fijar. Recuerden que hay que fijarla. Enter, y voy a hacer lo mismo para estos demás componentes, ¿sale? ¿Todo bien aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, no, ingeniero. Ok. Aquí están las fórmulas, ¿no? Del lado derecho. Entonces, la fórmula que sigue es Y, ¿no? Voy a calcular mis Y. Voy a darle aquí y simplemente dice que es cada K de cada componente, o sea, voy a la tecla del lado izquierdo, perdón, a la celda del lado izquierdo, por la XY, en este caso es la X de alimentación, ¿no? Ahí no va a cambiar. Entonces le doy esta de aquí. Para eso la repetí, ¿no? Esta misma tablita la tengo aquí, pero la repetí para agarrar esa misma, ¿no? Para que la agarre en la misma tablita de ahí mismo. ¿Vale? Suponiendo que los datos de arriba son los datos que nos dan, nosotros podemos generar una, ¿no? Le doy Enter. Es que yo que se vaya, pero aguanta. ¿Mande? ¿Mande? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces decíamos la constante por la fracción, en este caso de X, ¿no? Y lo voy a hacer para las demás. Y me sale 0.65 la sumatoria, ¿no? ¿Sale? ¿Qué salió? Pero en este caso decíamos, esta sumatoria de Y debe estar en el equilibrio, ¿no? Entonces debe de ser igual a 1. Pero bueno, aquí no pasó esto, ¿no? No es una temperatura correcta. Si lo hiciéramos a mano, entonces tendríamos que hacer otro cálculo, calcular el error y encontrar una nueva temperatura, ¿no? Que pues sea un poquito más exacta y así nos vamos a ir, vamos a estar haciendo un proceso iterativo. Vamos a dejar esto aquí así. Ahorita nos vamos a regresar, van a ver por qué. Quiero aprovechar, o sea, usualmente lo veo como esta primera parte haciéndolo así y después haciendo otra herramienta, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo, encontrar la solución y aplicar otra herramienta que nos va a servir probablemente en un futuro. ¿Va? Entonces lo dejo así, voy a hacer lo mismo de este lado, pero aquí va a variar un poco, ¿no? ¿Sale? Ok, entonces temperatura de rocío es la temperatura, debe de ser una temperatura mayor, porque ahí es donde vengo del vapor y cuando empieza a bajar esa temperatura ya voy a tener la otra fase. Entonces, decíamos, es una temperatura mayor, ¿no? Ok, entonces, temperatura de rocío, ¿cuánto es mayor a 60? Le voy a poner, no sé, unos 80, tal vez. ¿Sale? Son 20 grados de diferencia, puede que funcione. Tal vez está más o menos de 80, o sea, dependiendo del valor de arriba, ¿no? Tiene que ser una diferencia. Entonces voy a hacer lo mismo aquí. Voy a darle igual, exponencial, abro mi paréntesis, constante A, abro paréntesis, constante B, entre, abro nuevamente paréntesis, constante C, me ubico aquí y bajo porque si no me lo agarro como un texto, ¿no? Más la temperatura ahora es esta que está arriba, pero va fijada. Sí. Cierro 1, 2, 3 paréntesis y ahora este me da 757. Tal es una temperatura mayor. Ahora sí puedo bajar y listo, ¿no? En este caso, igual K es la misma fórmula, la presión de vapor entre la presión total de mi sistema. Entonces voy a darle aquí igual, presión de vapor entre, tengo que subir a encontrar mi presión total, recuerden, en milímetros de mercurio, ¿no? Le doy F4 y le doy Enter. Y hago el mismo cálculo para los demás. Ahora aquí, recuerden, ya lo que tengo del lado como alimentación ya no va a ser X, ahora va a ser Y. Ese es para la temperatura de rocío. Entonces,
ya no puedo aplicar esta fórmula. Lo que tengo que es hacer un despeje, ¿no? Para encontrar ahora ya no y como en este caso, voy a encontrar x. Entonces, despejando me queda ahora que es mi fracción de y entre la constante de equilibrio. ¿Vale? Entonces, me voy aquí a mi primer celda, le doy igual. Recuerden, ahora lo que tengo inicial ya no es xf, ahora es yf. Entonces, esta es mi y entre la k, que es esta. Y esta, no, aquí ya no iría fijada, ¿verdad? No, no iría fijada. Es y entre cada y vamos a tener una k. Le doy enter y simplemente igual arrastro y ya tengo mi sumatoria. Aquí creo que pues ahí hay un error, ¿no? Porque me da, bueno, no es, o sea, hay un error obviamente, ¿no? Porque es un valor supuesto, pero no sé si debo de ser más o menos temperatura. El caso es que me da 1.32 y yo debo de tener 1, ¿no? Si llegamos hasta aquí todos. Sí. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Hasta el momento no. Ok, bueno, entonces vamos a activar por ahí otra opción, así como hicimos con Solver, para, les digo, vamos a ejemplificar dos cuestiones, ¿no? Otra es ocupar la función objetivo y vamos a utilizar una macro. No sé si ustedes estén familiarizados con este concepto de macros. ¿Vale? Entonces voy a irme donde dice archivo. De hecho, yo no la tengo activa porque hace poco cambié de versión de Excel, entonces, bueno, de Office. Entonces me voy a donde dice opciones y me voy a donde dice personalizar cinta de opciones. Le doy personalizar cinta de opciones y del lado derecho van a ver algunas opciones que están, ¿no? Recuerden que estas son estas opciones: inicio, insertar, diseño de página. Les debe de aparecer esta que dice desarrollador o programador. En algunas versiones viene como programador o en otras viene como desarrollador. Es la misma, no es la única que aquí que falta. Entonces le damos aquí activar, le doy la palomita, donde está el espacio en blanco, y le doy a aceptar. Y ya me apareció a lo último, dice desarrollador. En mi caso, ustedes les puede poner programador y es la misma opción. ¿Sí la pudieron activar? Sí. Ok, entonces voy a irme a esa pestaña que dice desarrollador y aquí es donde vamos a tener estas opciones. Bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Desarrollador o programador. Ya nos vamos a meter aquí un poco más con lo que es el lenguaje de programación, ¿vale? Eh, digamos que Excel tiene un lenguaje propio que se llama Visual Basic, que está por aquí, ¿sale? Bueno, hacer una macro lo que hace es nos graba los pasos para hacer un determinado, digamos, una determinada función y nos lo facilita de cierta manera, ¿no? Porque cada vez que apliquemos un solver hay que estar entrando al solver, hay que estar, decirle cuál es el objetivo, a qué valor quiero llegar, etcétera, ¿no? Entonces, esa macro es lo que nos lo hace un poco más optimizado y una parte más eficiente, ¿vale? Por eso lo dejé de esta manera. Vamos a aplicarla aquí. Ahorita vamos a cambiar nuevamente los valores a 60, 80 y vamos a ver qué pasa. ¿Sale? Bueno, entonces hay dos opciones para empezar a activar la macro. La primera es darle donde dice aquí, grabar macro, o en la parte inferior que ustedes tienen, les aparece este dibujito y dice no se está grabando ninguna macro. Haga clic para empezar a grabar una macro. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado a la hora de grabar la macro, porque va a estar grabando todos los pasos que le damos. Si yo le doy clic en una celda que no es, me lo va a grabar. Y podemos tener errores a la hora de ejecutar la macro, ¿vale? Entonces, si nos equivocamos por ahí, es mejor dejamos de grabar la macro, la eliminamos y empezamos desde cero, ¿vale?
Bueno, entonces voy a darle en grabar macro y si le doy aquí, me va a decir nombre de la macro, le voy a poner temperatura de burbuja y rocío. Método corto, bueno, no lo pongamos ahorita. Dice cómo guardar en macro en dónde, en este libro, ok. Y le podemos poner una descripción. Lo voy a poner macro para calcular la temperatura de burbuja. Es hecho de manera opcional, ¿eh? No es necesario. Rocío de una mezcla, ¿no? Solo es como para que sepamos a qué se refiere, ¿no? Podemos tener una serie de macros que podemos ir ocupando. Le voy a dar a aceptar. Ok, es que aquí el nombre debe ir más corto, no voy a poner nada más temp, pur y ROC. O sea, es la abreviación de temperatura, burbuja, la I y rocío, no, solamente le pueden poner, por ejemplo, temperatura, ya sabemos que se refiere a esto. Lo dejo así, le doy a aceptar y se dan cuenta, me dice detener grabación. Sonrían a la cámara porque ya les está grabando. No, mentira, ya está grabando aquí la macro, ¿no? Entonces, ya puedo empezar a hacerle operaciones y va a empezar a grabarlas. Dato importante, por eso ocupé en la clase anterior el solver, ¿no? Porque les decía, vamos a ver otra vez solver y función objetivo. La cuestión aquí es que no podemos utilizar el del solver, ¿vale? La única opción que nos permitiría a nosotros es utilizar, para hacer este caso de iteraciones, es utilizar la de función objetivo, ¿vale? Así que, bueno, igual pudieran intentarlo hacerlo con solver, pero en experiencias previas les comento que, pues bueno, no funciona, ¿no? Por ahí marcaría un error. Sí nos lo va a guardar, pero no va a marcar un error, ¿vale? Por eso mejor nos vamos a lo seguro con la de función objetivo. Ahora sí, me voy a donde dice la pestaña datos, me voy a donde decía análisis de hipótesis, no, ya estoy con la otra validación de datos, análisis de hipótesis y era buscar objetivo, ¿no? Vamos a hacerlo para las dos de una vez. Entonces, temperatura de burbuja. ¿Cuál es mi celda? Mi celda es esta. ¿Qué valor requiero aquí? Recuerden, es el valor de 1, ¿no? Tiene que ser la sumatoria de X y la sumatoria de Y debe de ser 1. Entonces le voy a poner 1. ¿Y qué celda me va a cambiar? Me va a cambiar esta. ¿Lo tienen por ahí? ¿Listos? Sí, Le doy sí, ya. a aceptar. Y aquí recuerden, pues me va a calcular el valor más cercano, ¿no? Me dio 71.94. Y bueno, el solver bueno, el solucionador, en este caso para iteraciones de Excel, me dio 0.99. Es 1, ¿no? No nos vamos a poner tan exigentes. O les puede poner 1. Como 5 ceros y 1 o algo así, ¿no? Entonces, ese es un pequeño residual que aquí a mí me lo restó, una fracción muy pequeña me la restó y ustedes se las pueden sumar, pero no hay problema, no nos debe dar aproximadamente 71.94. Ok, le doy a aceptar y voy a hacer lo mismo aquí abajo, ¿no? Recuerden, es análisis de hipótesis, buscar objetivo, mi celda ahora va a ser esta sumatoria de X, nuevamente con el valor de 1. ¿Y ahora cuál voy a cambiar? La temperatura de rocío, ¿no? Si le doy a aceptar, me la cambió a 88.06. Y bueno, aquí me pasó lo contrario. En la temperatura de burbuja me dio un valor un poquito menor a 1 y aquí me dio un poquito mayor a 1, ¿no? Pero ambos casos nos está dando pues un resultado muy cercano, ¿no? Entonces, aceptar no estaba tan lejos, 80, 88. Aquí sí, ¿no? De 60, pues hasta 72 casi. ¿Lo tienen?
Bueno, entonces, de ahí nos vamos otra vez a la desarrollador. Pueden darle aquí donde dice detener grabación o aquí abajito, donde está un símbolo y dice se está grabando una macro, haga clic para detener la grabación. Vale, voy a aplicar nuevamente la de arriba, detener grabación. Y listo, ya volvió a la normalidad nuestro Excel. ¿Sale? Continuamos. ¿Sí la pudieron grabar? Sí. Ok, entonces, ahora sí que como dices, mucho ojo aquí en este cálculo, ¿no? Aquí se ve claramente mis dos cálculos, ¿no? Voy a irme a insertar y voy a dar aquí una figura. ¿Cuál podemos poner? Estamos hablando de temperaturas. Vamos a poner una carita feliz, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando veamos cómo funciona, nos vamos a poner felices. ¿Vale? Pueden poner cualquier objeto que ustedes gusten. ¿Va? Entonces ya tengo mi figura aquí. Voy a darle clic derecho a la figura y le voy a dar la opción que aquí dice asignar macros. No sé si ustedes se hayan dado cuenta que al dar clic derecho para copiar, para modificar el texto, darle un formato a alguna figura, decía asignar macro. Ok, entonces le doy en asignar macro y me dice, pues, ¿cuál macro quieres poner? La única que tengo aquí es esta, ¿no? Que dice temperatura de burbuja y rocío. Y aquí está abajo está mi descripción que le había dado, ¿no? Para calcular la temperatura de burbuja y de rocío de una mezcla. Sale, le doy aceptar y bueno, no está pasando nada, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es, nuevamente voy a cambiar mis temperaturas. Aquí habíamos supuesto 60, me parece. Y aquí habíamos supuesto 80, ¿no? ¿Vale? Ya lo cambié, no me acuerdo exactamente del valor que tenía. Ya no es necesario que yo me vaya a datos, que yo aplique nuevamente el análisis de hipótesis. Simplemente le voy a dar aquí en la carita feliz. Y si se dan cuenta, ya me hizo el cálculo. ¿Vale? Entonces, la macro, pues bueno, nos la podemos asociar a un objeto y ese objeto, si nosotros cambiamos alguna temperatura, alguna composición, la presión incluso, simplemente le podemos dar aquí en la macro que ya habíamos creado, que era encontrar, es un solver, ¿no? Para encontrar la temperatura y listo, ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, pues de esta manera es un poco más eficiente a otra vez regresarnos al solver, al buscar objetivo y encontrar nuestra temperatura de burbuja, ¿no? Tenemos pues diferentes, incluso podemos cambiar de componente, ¿no? De compuesto. Esto va a cambiar, bueno, compuesto y las constantes van a cambiar y ya simplemente le damos aquí en el sol, en la macro que ya creamos y ahora nos va a calcular la temperatura para los cambios que le hicimos. ¿Sale? ¿Qué les pareció? ¿Ya conocían esta herramienta o esta manera de hacerlo? No del todo. Ok, sí, me imagino que habían escuchado hablar de lo que son macros. Claro que este es un ejemplo que lo que pudiéramos aplicar tiene muchas aplicaciones para otras cuestiones ahí. Ustedes la pueden ir asociando. Y pues también hay macros más complejas, ¿no? Me voy aquí a la desarrollador, nada más para mostrarles. Y le voy a decir en macros. Y creo que aquí sí le doy modificar. Aquí me aparece la ventana de Visual Basic, ¿no? O sea, se dan cuenta, es una subrutina que en realidad, o sea, esa es su rutina normalmente como programadores, los otros la escribimos, ¿no? Pero lo que hace Excel con esta macro nos la graba, él solito crea la rutina, ¿no? Con los pasos que nosotros le demos, ¿sale? Este es un tema también muy complejo, muy completo de lo que es Visual Basic y pues bueno, hay un montón de utilidad para hacerlo de manera programable, ¿no? Y aquí si dan cuenta, pues nos grabó los pasos, ¿no? En esta celda, utilizamos esta herramienta, le dimos el valor de tanto, bajamos, la celda que objetivo es esta,
y listo, ¿no? Entonces aquí se puede editar si nos pasó algo y así. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Sale? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar al siguiente ejercicio? Sí, claro. Sí. Ok, bueno, entonces podemos guardar esto. Bueno, aquí para guardarlo, recuerden, esto es un ejercicio de macro, entonces hay que guardarlo con otro nombre. Le damos en guardar, guardar como, y hay que darle que se guarde como una macro. Por aquí debe de estar. Libro de Excel habilitado con macros y le damos guardar para que lo guarde correctamente. Sale, bueno, nos pasamos al último ejercicio del curso y pues es un tema un poquito sencillo, probablemente, pero es con mucha utilidad también, ¿sale? Conversión de unidades. Bueno, nosotros normalmente en nuestras hojas de cálculo lo que hacemos son muchas conversiones, ¿no? No todos, bueno, los problemas muy complejos usualmente hasta nos dan todas las unidades cambiadas y nos la piden en otra unidad y tenemos que cambiar, hacer el ajuste, la conversión de todas las unidades de nuestras variables, ¿no? Aquí pues hay un pequeño apartado que, bueno, lo más usual, tanto ecuaciones para calcular, por ejemplo, temperaturas, como equivalencias, ¿no? Un pie es esto en metros, una pulgada son 2.54 centímetros, etcétera, ¿no? Y cómo están las unidades, ¿no? En tiempo, año, día, hora, minuto, segundo, temperaturas en grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine, por ahí. Entonces, y bueno, aquí hay unas abreviaturas que ahorita las vamos a utilizar, ¿sale? Entonces, voy a bajar tantito. Y a lo que voy es que hay una función de Excel que nos puede hacer la conversión directamente. ¿Cuál es la ventaja de usar la función de Excel? Que pasa lo mismo. Vamos a estar utilizando la conversión real, ¿no? Hay casos donde utilizamos conversiones o valores para convertir, pero no son exactamente, o sea, los acortamos, ¿no? Por ejemplo, pi, no ponemos todos los números de pi, ponemos 3.1416, pero sabemos que es 3.14, 1594, etcétera, ¿no? Van mucho más valores y pues para encontrar un resultado exacto tendríamos que poner todo, ¿no? ¿Sale? Que son valores infinitos, ya sabemos. Entonces, pues vamos a hacerlo de la manera usual, digamos, ¿no? Para transformar de gramos a libras, entonces tenemos que ver, nos dice masa, una libra son 453.6 gramos, ¿no? Entonces, usualmente lo que hacemos es, le damos igual, decíamos, pues como una tipo regla de 3, nos queda que es 500 entre 453.6, ¿no? Entre. ¿Cómo paso de centímetros a pulgadas? Decíamos, una pulgada son 2.54 centímetros, ¿no? Entonces, igual, celda, le doy entre y tengo que darle entre 2.54. Ahora, ¿cómo pasamos de Fahrenheit a Kelvin? Pues aquí habría que hacer una operación intermedia, que es la de grados Celsius, ¿no? Entonces, pues aquí teníamos por aquí la fórmula. Fahrenheit con grados Celsius es 1.8 por la temperatura más 32. Hay que despejar, ¿no? Para encontrar temperatura en grados Celsius. Entonces, estaría siendo igual a la temperatura menos 32, pero esto va encerrado en paréntesis. Entre 1.8. Y por último, bueno, lo que es la tonelada, de kilogramos a toneladas. Usualmente la ponemos que 1000 kilos es una tonelada, pero en realidad, si nos vamos aquí, son 907.185 kilogramos. Entonces, hago esa conversión, ¿no? Regla de 3, entonces es esto, 500 kilogramos entre 907.185 y le doy enter. Ah, aquí me faltó, ¿no? Para Fahrenheit a Kelvin, pues de Celsius, ahora para Kelvin es igual. Le doy celda de aquí más 273.15 y ahora sí me da 366. O sea, aquí hay que hacer dos conversiones, ¿no? Para de Fahrenheit pasarlo a Kelvin. ¿Sale?
Entonces, pues ahí está un poquito ya más complicado. Entonces, lo que hacemos en este caso es podemos utilizar una función, ¿vale? Aquí es utilizando la función de Excel. Nos posicionamos en esta celda y le voy a decir igual. Voy a utilizar la función convertir. Si se dan cuenta, dice convierte un número de un sistema decimal a otro, ¿no? Abro mi paréntesis y me dice, ¿cuál es el número? ¿Qué valor quiero convertir, no? En este caso, la celda es esta, o sea, de 500. Primero me va a pedir el número y después me va a pedir de qué unidad a qué otra unidad, ¿no? Como lo indica. Número, le pongo coma y me dice, si me dan cuenta, me saca una lista de todas las unidades que hay, ¿no? En este caso es la primera, me dice gramo, ¿no? Puedo seleccionar aquí o puedo escribirlo como dice aquí, comillas, G, y cierro comillas. ¿Vale? Pueden acostumbrarse a hacerlo de esta manera. Abro comilla, le pongo G, minúscula, y cierro la comilla. Coma, entonces me dice, de gramos, ¿a qué la vamos a convertir? Aquí está en libras, ¿no? La tenemos aquí, dice libra masa, entonces es comilla, LB y M, ¿no? En este caso, pues puede ser libra fuerza, libra masa, pero como estamos en masa, ponemos que es LBM. Cierro la comilla, cierro el paréntesis y le doy Enter. Se dan cuenta, es un resultado muy parecido, ¿no? Pero aquí va a variar, ¿por qué? Porque aquí Excel está utilizando todas las decimales que normalmente no utilizamos. O sea, simplemente aquí buscamos cuánto era gramos a libras y simplemente pusimos los primeros valores que encontramos, ¿no? Pues puedo hacer lo mismo aquí, lo vamos a copiar. Igual, me dice convertir, abro mi paréntesis y me dice qué número, le voy a decir los 45, ¿no? Coma, aquí que tenemos, los 45 son centímetros, entonces aquí en esta manera lo puedo poner así, ¿no? Abro comillas, le pongo una C y una M, cierro mi paréntesis, pongo comillas. ¿Qué pasa aquí? Si se dan cuenta, la parte de la lista que estaba ya cambió, porque ahora me dice metros, millas, porque aquí reconoció que la unidad de medida es centímetros, es una longitud, ¿no? No nos va a poner masa porque no podemos convertir longitud a masa. Entonces, nos arroja una lista más específica de cuáles son las unidades de longitud, ¿no? Entonces, abro mi comilla nuevamente y le pongo IN, de hecho aquí estaba más abajito, ¿no? IN, IN que es inches o pulgadas, cierro comillas, cierro paréntesis y se dan cuenta me da prácticamente es el mismo valor, ¿no? Porque ahí sí no cambia, son 2.54 centímetros y eso es lo que utilizamos aquí. ¿Sale? Ok, entonces, pues para comparar, por ejemplo, aquí en el primer ejercicio que es masa, voy a calcular aquí utilizamos 453.6 libras, ¿no? Eso es lo que vale en libras, que está aquí arriba. Perdón, 453.6 gramos, ¿no? Pero yo quiero saber qué valor agarró Excel para hacerme esta división o este cálculo, ¿no? Entonces puedo aplicar lo mismo. Le doy aquí en igual, le voy a convertir, abro mi paréntesis y le digo, ¿qué número quiero ver? Quiero la unidad. ¿La unidad de qué? ¿Cuántas libras masa están en gramos, no? Si una libra masa, ¿cuánto es en gramos? Entonces le doy coma, abro paréntesis, le pongo, perdón, abro comillas, le pongo LBM, cierro comillas, le doy coma, digo, una libra masa, conviértemelo a gramos, ¿no? Entonces, comillas, G, comillas, cierro mi paréntesis y me dice que son 453.59, 237 y pueden ser más números, ¿no? Y aquí, ¿cuánto agarré? 453.6, o sea, es lo que les comentaba, ¿no? No estoy ocupando todos los decimales y esa es la ventaja de usar la conversión, ¿no? ¿Vale?
que podemos hacerlo de esa manera. Y aquí puedo encontrar el error, ¿no? Recuerden que es igual al absoluto de el valor real. Vamos a decir, este es el valor real porque utilicé todos los decimales, menos este valor. Cierro esto en paréntesis, le doy dividir entre el valor real, que es este. Cierro y me dice que es un error pequeño porque estamos hablando de decimales, ¿no? Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo para todos estos. Entonces, bueno, aquí le doy igual. Convertir. Si abro mi paréntesis, me dice que número 200, que va a ser en Fahrenheit a Kelvin, ¿no? Va a ser ya más directo, porque ya no tenemos que pasar por la conversión de grados Celsius. Abro paréntesis, le pongo coma, abro paréntesis, le pongo Fahrenheit o una F, cierro paréntesis, le doy coma. Se dan cuenta, ya me lo acortó, no me dice de Fahrenheit a qué unidad en grados. Grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, ranking y eso no lo conozco, la verdad. Pero también lo hace la conversión, ¿vale? Entonces le doy comillas nuevamente y decíamos que me la pasa a Kelvin. Entonces le pongo una K, cierro comillas, cierro paréntesis, le doy Enter. Se dan cuenta, es el mismo cálculo, ¿no? Pero pues ya de una manera sin tener que pasar por esto. Si le doy aquí, bueno, igual, convertir, o sea, la cuestión de hacerlo hacerlo de varias maneras es para que pues veamos que se puede utilizar para diferentes unidades, ¿no? Entonces le doy igual, aquí son ahora 500, pero kilogramos. Entonces le doy coma, abro paréntesis, le pongo kg, cierro, le doy coma y me dice a toneladas. A ver si aquí está, ¿no? La abreviación es TON de toneladas. TON. Cierro mis comillas, cierro paréntesis. E igual parece que es un resultado algo cercano, ¿no? Entonces yo esta fórmula de error la puedo arrastrar aquí. Se dan cuenta, la única que no cambió como tal es la de la longitud, ¿no? Porque ahí decíamos es el mismo valor. Y para la que sí tuvo bastante error es la de temperatura, fíjense. Entonces, ¿cómo nos convendría? Pues mejor nos conviene hacerla de forma, con las unidades de conversión, ¿no? Porque por ahí también debe de haber por ahí otros valores que nos faltó en la conversión de temperaturas, ¿vale? Es el mismo valor a simple vista, pero pues podemos utilizar un valor más exacto, digámoslo de esta manera. ¿Sale? Y ya, bueno, nada más para comprobar, esto era convertir qué valor está agarrando en cada unidad, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ya lo vimos cómo se realiza, ¿no? Simplemente ustedes pueden hacer lo mismo. En este caso sería una pulgada, ¿cuánto es en centímetros? Un Kelvin, ¿cuánto es en Fahrenheit? Una tonelada, ¿cuánto es en kilogramos, perdón? Entonces, es para encontrar cuánto es en ese valor. ¿Vale? De hecho, aquí está mal, aquí debería ser, estos son gramos, estos serían centímetros, Celsius, estos kilogramos, ¿no? Porque estamos viendo de un valor lo vamos a llevar a otro. ¿Vale? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Conocían esta forma de realizar la conversión? Más o menos. Ok, sí, son herramientas que pues nos pueden servir mucho a nosotros en ese ámbito, ¿no? Bueno, en este ámbito de ingeniería química y sobre todo en la ingeniería en general, ¿no? Es más sencillo tal vez hacerlo así. A veces a buscar, pues, cuál es el valor, ¿no? O tal vez a veces decimos, bueno, va a dividir, va a multiplicarse, se va a sumar, entonces
es una forma más sencilla, o incluso como comprobación se puede utilizar, ¿no? Si quisiéramos hacerlo dividiendo, multiplicando, haciendo un despeje, o haciéndolo de esta manera. ¿Sale? ¿Algún otro Ok, comentario? ingeniero. Bueno, entonces, pues bueno, llegamos al final de este, digamos, mini curso. Bueno, yo imparto este curso usualmente a través de, bueno, tengo por ahí una página de cursos. Eh, este curso lo imparto un poco más completo, son más ejercicios, más herramientas que podemos ir utilizando con más aplicaciones. Y bueno, si alguno de ustedes después está interesado, ahorita les voy a dejar mi contacto o mi página, por si ustedes gustan checar para el próximo curso, lo van a ver y puedan inscribirse a él. ¿Sale? Bueno, entonces, de mi parte, Sí, ingeniero. ok, entonces, bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que hayamos aprendido un poquito más, que hayamos visto la utilidad de las herramientas, de algunas funciones que estuvimos utilizando. Como les comento, ahí está mi contacto, mi número de WhatsApp. Bueno, me faltó por ahí la clave, es más 52 922 116 7641. Ahí están mis correos personales también, por si gustan checar algo, algún comentario, alguna duda, lo que ustedes gusten. Y pues adicionalmente les dejo por aquí o les comparto la página donde yo les, les imparto cursos, ¿no? Se llama Cursos en Línea de Ingeniería Química. Ahí están los contactos, ahí ustedes pueden entrar, pueden buscarla en Facebook, pueden entrar. Y pues como comentario también adicional, ahorita estoy ofreciendo un sorteo para inscripciones gratis para mi siguiente curso que se llama Fundamentos de Simulación Aspen HYSYS. Pueden entrar ustedes a la página, pueden participar, pueden ver el temario, ahí también está, ahí dice a qué se refiere. Y bueno, los ganadores se dan a conocer este lunes que viene. Entonces, pues los premios son muy buenos y se dan cuenta, creo que ganar uno de ellos sería muy bueno. Les invito a participar. Bueno, también esto es porque ya cumplo un año de impartir los cursos y pues a manera de agradecimiento yo les estoy haciendo este sorteo. ¿Vale? Como les comento, ahí está la página, está mi contacto, lo que ustedes gusten, con mucho gusto lo podemos checar. ¿Vale? Y bueno, igual como les digo, pueden ver que hay diferentes cursos que he impartido, alrededor de 5, si no mal recuerdo. Y pues igual se acepta cualquier sugerencia de cualquier otro tema, pues para realizar algún curso y sobre todo que pues pueda ayudarlos a ustedes en su formación, tanto ahorita de manera estudiantil como de manera profesional más adelante. ¿Vale? Pues bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna opinión, sugerencia, lo que sea que ustedes gusten, ¿qué les pareció? Gracias. A mí me pareció muy bien. Bueno, sí. Por ahí creo que se cortó, por ahí alguien estaba hablando. Sí, pues, a mí me pareció muy bien. Por ahí creo que se estaba cortando un poco el audio. Bueno, bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, de antemano, como alumno del Instituto Tecnológico de Minatitlán, quisiera agradecerle por este curso que nos impartió de Excel. Realmente fue un curso que retroalimentó conocimientos anteriores y le agradezco de antemano habernos brindado este apoyo y sobre todo su tiempo. No, pues la verdad que gracias a ustedes, gracias por estar aquí presente y pues sobre todo por esas ganas, no hay que siempre, bueno,
les recomiendo que, bueno, si están todavía estudiando o si están por salir, pues nunca hay que perder ese entusiasmo, ¿no? De seguir aprendiendo, hay muchísimo que aprender. Esta es una herramienta, ustedes sabrán que es una herramienta muy valiosa, ¿no? Excel es una de las, digamos, bueno, es una de las herramientas que actualmente piden tanto para residencias o prácticas profesionales o hasta en el ámbito laboral, ¿no? Entre, bueno, lo que es Excel, inglés, obviamente, y pues también, bueno, las tres cosas, esas dos, y aprender a valorarse, ¿no? Siempre deben de tener muy fuertes esos conocimientos porque en cualquier lugar, pues son muy útiles, ¿no? Digo, en cuanto a mi experiencia me he dado cuenta que sí, o sea, sobre todo el inglés también, practíquenlo mucho, hay muchos programas, mucha información que está en inglés, así que pues les recomiendo también que se preparen de esa manera, ¿sale? Y pues muchísimas gracias a ustedes. Fue un gusto haber compartido esta parte del conocimiento. Y pues bueno, como les digo, cualquier cosa, estoy a su disposición en cuanto a mis contactos o en la página de los cursos que yo espero pues sean de gran aportación para ustedes, ¿no? Para las generaciones pues que vienen y que todos lo logremos, ¿no? Que todos aportemos una parte de nosotros al futuro bueno, de nuestra sociedad, ¿sale? Como profesionales. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, Tomás, ¿me logras escuchar? Sí, ¿Me logras escuchar? sí, te escucho. Ah, pues, más que nada, por parte de la CEIMIC te queríamos agradecer por haberte tomado el tiempo de estar aquí con los chavos impartiendo el curso. La verdad que estamos muy agradecidos contigo por haber prestado el tiempo y por este curso que la verdad creo que le va a servir demasiado a estos chicos y que en un futuro sigas participando en nuestras actividades. Igual le invitamos a los chicos que sigan ahí la página del ingeniero. Yo creo que ahí van a poder encontrar muchos cursos que nos van a ayudar aquí en nuestra vida académica dentro del tecnológico, que pues a final de cuentas sí las tomamos aquí, pero las podemos reforzar de alguna y otra manera. Entonces, pues nada, agradecer y concluir con este curso que mañana terminamos también con el curso de Orgánica 1, que también está buenísimo, impartido por el ingeniero Juan Lara. Y invitarlos también a participar mañana en la conferencia y el taller del ingeniero Bull Varela. Entonces, pues nada, agradecerte, Juan, que diga Tomás, perdón, y pues nos estamos viendo para siguientes actividades. Ok, no, pues muchas gracias y cuídense mucho éxito. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego. Muchas gracias, hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, ingeniero. Cuídese, que tenga buen provecho. Gusto, gracias.